Entonces, pues, y a todos los que están en nuestro canal de YouTube, pues también que... Y esperemos que Dios siga haciendo la obra. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, continuando con este tema tan extraordinario que Dios nos regaló en diciembre. ¿De quién es este? ¿Quién es este? Y recordemos que lo primero que vimos fue el poder de Jesucristo sobre el mar y el viento. En la tormenta que iban los discípulos ahí en el mar de la Galilea, que entraron en pánico, y Marcos nos habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque el viento y el mar obedecen a la voz del Creador, del que creó todo lo que ahí existe en este mundo. Después vimos el poder del Señor sobre los espíritus malignos y sobre su jefe, que es Satanás, el diablo, Lucifer, como ustedes lo quieran llamar. Y Dios nos dio esa bendición tan grande de cómo un hombre poseído desde mucho tiempo por una legión de demonios, como el Señor Jesucristo, con misericordia, con ternura, con dulzura, liberó a este hombre que era un monstruo total. Y no solamente eso, que lo liberó de esa esclavitud de Satanás, sino que lo restauró y que lo sanó, y que fue el primer misionero que el Señor envió. Imagínense, el primer misionero no fue un judío, fue un gentil restaurado de la esclavitud de Satanás. El tercer tema que vimos el sábado anterior fue de aquella mujer con tanto tiempo, 12 años, sufriendo de una hemorragia permanente, continua, que las mujeres que saben qué es eso, 12 años, imagínense, algo impresionante. Pero esa mujer, cuando oye hablar de Jesús, tenía la fe, una fe totalmente puesta en Jesús, y dice: si yo solamente de tocar el manto seré sana. Y el Señor no solamente la sana, sino la salva. Y hoy vamos a ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, de lo que más tiene temor la humanidad, de lo que más causa pánico y terror y miedo, que es la muerte. Es la muerte, y cómo el Señor Jesús tiene poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque en Él está la vida, porque Él es vida, y todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo sabemos que tenemos vida eterna, y esa vida está en el Señor. Vamos a ver cómo Dios, la tumba está vacía. Y hoy quiero que nos hagamos una pregunta, y a todos los que están en vivo y en directo en nuestro canal de Facebook y después en nuestro canal de YouTube. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es que a la religión que usted vaya, ahí se habla de aquel que tiene poder sobre la muerte. ¿Y quién es el único que tiene poder sobre la muerte? No es ninguno de los fundadores de las grandes religiones del mundo: Mahoma, Buda, Mahatma Gandhi, tantos filósofos, tantos profetas que han aparecido,
Pero donde no se hable del único que venció la muerte y que tiene la respuesta para la muerte, el único es nuestro amado Redentor Jesucristo. Que eso nos quede claro. Es por eso que le hago una invitación a las personas, porque si creen, la mayoría, por ejemplo en la India y en muchos países, creen en una tía que yo tengo en Girón, una tía que yo tengo en Girón, que creen ellos, la mayoría, que se llama reencarnación, ¿sí? Se llama reencarnación, y tiene que tener uno mucho más fe para creer en la reencarnación que para creer en la resurrección. Y el Señor Jesucristo hoy nos va a colocar este tema tan extraordinariamente bello que nos va a traer a nosotros en medio de que la muerte es terrible. La muerte física de nuestros seres queridos es terrible, pero nosotros sabemos que tenemos una esperanza bienaventurada, porque el Señor venció la muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. El amor de Dios es para todo el mundo. Pero después, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todos los que creen en Él, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Muchos en esta tierra creen que Dios murió por todo el mundo. No, señores. Dios murió fue por los que ponen su fe personal en Jesucristo. En Jesucristo. Y por eso la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Colombiana dice que todos somos hijos de Dios. No, señores. Somos hijos de Dios los que recibimos el regalo de la obra de Cristo por nosotros en la cruz, los que reconocemos y entendemos que Él, el Señor Jesucristo, nos dio la vida eterna cuando lo recibimos como Señor y Salvador personalmente. Miremos lo que nos dice el Salmo 55, 4, 5 con respecto a lo que estamos hablando. Cuatro, 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. El pánico, el terror, el miedo a la muerte es algo innato en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso lo tenemos que vivir todos tenemos que pasar por ahí. Pero ¿cuál es la verdad? Que la mayoría de este mundo, yo le pongo que más del 95% de este mundo se prepara para todo, pero menos para ir a la presencia de Dios. Y por eso, ¿qué causa? Pánico, temor, ¿para dónde me voy? ¿Cómo me va a ir? Pues esta es una oportunidad para que nosotros
revelación, por inspiración, por iluminación del Espíritu Santo, podamos entender esta verdad. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense lo que decía el apóstol. Entonces es algo realmente maravilloso. ¿Alguien ha podido vencer la muerte? Sí, uno solo. Y le quitó ese poder que ¿quién lo tenía? Satanás. Repasemos, que ya hemos hablado varias veces sobre eso, Hebreos 2:15, para que nos quede claro, para que nos quede una convicción profunda de que el día en que llegue ese momento, como ha pasado con grandes hombres de Dios que se van felices, que se van contentos a disfrutar de la herencia que Dios nos hará. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Entonces la Biblia afirma con certeza que el hombre vive esclavizado. ¿De dónde? Del miedo a la muerte, que le tiene pavor a la muerte. Bueno, y vamos a ver el milagro de la resurrección, que dice en el espectacular capítulo 5 del libro de Marcos. La resurrección de la hija de Jairo. Verso 21 al 24. Marcos 5. Inicialmente de 21 al 24. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo, una niña de 12 años. Nos enseña el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El Señor fue pues con él. Qué ternura, qué amor, qué sensibilidad asequible el Señor. El Señor hubiera podido decirle, como le dijo al centurión, que estaba preocupado porque tenía un siervo, el cual es el centurión, lo amaba mucho. ¿Y qué le dijo? Vete, tu siervo ha sido sanado. ¿Y qué hizo el centurión? Se fue. Y cuando llegó, todo el mundo salió y le dijeron: tu siervo ha sanado. Pero en este caso de un padre, ¿cómo nos podremos sentir nosotros que nuestra hija esté agonizando? Vivámoslo un poquito. ¿Cómo lo podríamos sentir? O un hijo. Eso es algo terrible, algo espantoso, algo trágico, algo muy duro. Pero el Señor es ahí, el Señor es misericordioso, maravilloso. Un padre angustiado, desesperado, que va con su hijita de 12 años, laico, que era un principal de la sinagoga, pero no era sacerdote, ni era de la tribu de Leví. ¿Y qué hace este hombre? Hace algo extraordinario, hace algo realmente que rompe con un esquema, y sobre todo con un esquema religioso, porque es que hoy la mayoría están cayendo en una religiosidad y que no viven la palabra de Dios, no la aplican, no la dejan que ella haga la sanidad y la salud que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Y qué hace? Es infiel a su sistema religioso, al fariseísmo
y a los doctores de la ley, y a los escribas y fariseos. ¿Y qué hace? Toma una decisión, porque había visto los milagros del Señor. Él los había visto, todos esos milagros antes de esta situación, y por eso se va con una fe sencilla, sin duda, sin estar ahí en la inquietud. Va con una certeza y con una seguridad de que Dios, el Señor, podía sanar a su hija, ¿verdad? Y estaba junto al mar. Una fe valiente, una fe sin duda, confiado, una fe fuerte. Y vino este principal de la sinagoga, verso 22, y luego que lo vio en un acto de humildad y de sencillez, cae ¿de qué? De rodillas, postrado, porque Jairo estaba convencido que ese era el único que merecía la adoración de él, porque lo había mostrado ¿con qué? Con sus hechos, con sus milagros, con el ser sensible a tanta gente que sufre en ese tiempo y ahora, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se postró ante el soberano Señor del cielo y de la tierra. Y es que ante el único que mis rodillas se tienen que doblar en esta tierra es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un acto de humildad, de sencillez, y que dice, le rogaba. Yo les pregunto, ¿cómo sería el ruego? ¿Cómo sería el ruego? Desde allá, desde la más profundo de las entrañas de uno, un ruego de un gemir, pero un gemir tremendo. No que, oiga, Señor, vea, es que mi hija está agonizando. ¿Sí? No, un ruego que desgarrador total. Un ruego desgarrador. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, por favor, ven. El Señor le hubiera podido decir, oiga, Jairo, vaya que tu hija fue sanada. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Dios es caritativo, Jesús es caritativo, bondadoso, tierno, dulce, amoroso, compasivo, y va. Recuerde que ¿dónde estaba? En medio de una multitud impresionante, en medio de una multitud que había visto a esta mujer que fue sanada de una hemorragia de 12 años. Oiga, qué coincidencia, esta mujer 12 años con la enfermedad, esta niña de 12 años ya agonizando. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos. Mire la convicción que tenía en su fe, una fe fuerte, convencido que el Señor le iba a hacer el milagro de restaurarle la vida a su hija. Ponga sus manitas sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo está totalmente convencido y cree en el poder de Jesús. ¿Sobre qué? Sobre la enfermedad de su hija. Lo cree totalmente. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. La que el Señor no le podía, o sea, iba ahí suave, con ellos, pero iba ahí, pero la multitud lo apretaba. Y viene algo ahí en el 25, pero una mujer que tenía, lo detiene el Señor por la necesidad. Yo le pregunto, nosotros somos Jairo y vamos con el Señor y esta mujer, imagínese, esta mujer, me parece que mi hija se está muriendo, pero ¿cómo le ocurre que? No, el Señor es sensible a una persona también con una enfermedad terrible y se queda un tiempo, pasa un tiempo con ella y la sana. Usted puede imaginar a Jairo, usted puede imaginar a este hombre
mirando el reloj cada rato y, ay, Dios mío, pues, no va a alcanzar a llegar con toda seguridad. Y el Señor ahí tiene su tiempo con esta mujer, la ministra, bueno, de todo. Y había sufrido, el Señor, bueno, verso 34, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y viene el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Tremendo. El Señor siempre llega a tiempo. Usted me dirá, ¿cómo así que llega a tiempo? ¿Cómo así que llega a tiempo? Si no se hubiera demorado, con toda seguridad Jairo le dijo a su esposa, le dijo a sus familiares, le dijo a los amigos, bailas. Usted se demoró, llegó tarde. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos dice? El verso 36, el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Mire cómo le dicen. Maestro, con respeto, con reverencia. No hacen énfasis en los milagros, sino en un maestro que vino a enseñarnos el camino a Dios, que Él es el instrumento que nos lleva a disfrutar de Dios en nuestras vidas aquí, en esta tierra. Es un título extraordinario, como Él dijo después en Juan 13, ustedes me dicen Señor y Maestro, y yo lo soy, porque les he dado ejemplo, y el Señor fue un maestro en todo, pero haciendo el énfasis en la enseñanza, que hoy no se ve la enseñanza en las iglesias de Dios. No se ve esta predicación de la palabra de Dios. Es predicaciones de la prosperidad, de las bendiciones, de la salud, de tantas cosas, pero no la enseñanza que transforma y que cambia nuestro corazón y nuestra manera de ser. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Recordemos por allá un personaje que está en Juan 11. Marta, Marta, pero no mi esposa, afanada y turbada estás con muchas cosas, y una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte que nunca le será quitada. Juan 12, 21. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero llegaste tarde como siempre. Llegaste tarde llegaste. Y la respuesta del Señor, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que en el día postrero resucitará. Pero el Señor le dice algo que hoy para nosotros es maravilloso, es bello, es hermoso. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida ¿qué era? Luz de los hombres. Él es la vida, Él es el creador, Él es el que nos da vida. Y nosotros nunca moriremos,
Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Verso 39, de ahí. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya está hediondo. No hediondo, sino hediondo el Lázaro. Ya lleve 4 días. ¿Y qué le había dicho? Sí, yo creo que si usted, yo creo. Mentira de lengua. ¿Cómo hace la mayoría de los que dicen amar a Dios? De pura lengua. Pero cuando toca que sacar la casta de nuestra fe, hasta ahí no llega. Hasta ahí no llega. Y mire lo precioso que el Señor le dice: oiga, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho? ¿Qué le dijo en el 11? Sí, yo creo. Muchas veces uno lo habla, es de que de labios para afuera, pero allá adentro no hay un cambio. Entonces quitaron la piedra y el Señor levantó a Lázaro de los muertos. Jesús no se demoró en llegar, como le dijo Marta. Él no llegó tarde, porque Dios sabe qué es lo que va a hacer. Vean, muchos que han visto las manifestaciones, las señales, los prodigios, las maravillas de Dios, se resisten a creer que Dios tiene poder sobre la muerte y no creen en la resurrección, y que han visto las maravillas de Dios, que han visto las cosas gloriosas de Dios, como lo vimos ahí en el 12:38. Dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído tu palabra, Señor? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Porque este mundo del siglo XXI y la iglesia del siglo XXI, la iglesia de Cristo, lo único que busca es soluciones temporales, terrenales. No busca una solución celestial, no la busca. Y viven totalmente ciegos ante la realidad de mi herencia que yo tengo en la eternidad. Por eso no creían que el Señor podía levantar a ellos y a la niña de los muertos. Es realmente asombroso esto. El Señor, estos personajes que fueron a darle la noticia a Jairo, ¿qué fue lo que le dijeron? Ya no moleste más al maestro, tranquilo que ya su hija murió. Pero ¿qué hace el Señor ante esa situación? Calmado, tranquilo, en paz, en calma, nada de nervios. Mire lo que le dice a Jairo ahí en el verso 36 de Marcos. Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, tranquilo. ¿Qué le dice? No se deje quitar la fe que tú has puesto en mí. Tranquilo, solamente sigue creyendo, fortalece la fe, tranquilo. No se preocupe, no entre en pánico, no entre en temor. Bueno, yo le pregunto, estaba agonizando y ahora viene toda la gente
y le dice, no, no moleste más al maestro, ya, ¿cómo quedaría uno? En un dolor, en una soledad, en un sufrimiento tremendo. Pero el Señor, ¿qué hace? Y Lucas 9, creo que es 53, nos da la respuesta. Así es, Lucas. Lucas, no. Espere. No, Lucas 8:53, perdón. Dice así. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Cuando el Señor le dice, tranquilo, no se preocupe, siga fortaleciendo la fe. ¿Y qué hizo la multitud? Comenzaron a reírse, a ridiculizar, a reírse del Señor, a faltarle al respeto al Señor. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Este man está loco. Si ella está muerta, porque ellos, el Señor, en la situación con la mujer del flujo de sangre, tuvo que a veces gastar unas horitas, eso no fue, y la multitud lo apretaba al Señor, o sea que iba muy despacio, o sea que ellos la vieron muerta, dejó de respirar, y ya como estaba morada. ¿Y qué hacían? Se burlaban, se reían. Y hoy este mundo cruel y pervertido se burla de Dios, del poder que Él tiene para resucitar. ¿A quién? A nosotros, a sus hijos. Pero al final, en el juicio final, también resucitarán a aquellos que se burlaron y se rieron, y a una resurrección de condenación por toda una eternidad. Realmente majestuoso esto. Claro, la reacción de ellos fue tremenda. No temas, cree solamente. No temas, sino cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Pero leamos el 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. Bueno, el Señor, ¿qué le dijo? Tranquilo, siga creyendo, siga fortaleciendo su fe. Cuando nosotros estamos en las dificultades, ¿qué hacemos? Nos desmoronamos y comenzamos en la duda y en la incertidumbre. Y ahí es cuando el Señor nos dice, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No dice que me amas. No dice que yo soy lo más importante. No dice que usted es feliz, que usted es mi hijo. Pero cuando entramos en las crisis, es muy duro. Las crisis son muy fuertes. Y no permitió que le siguiese nadie, sino el trío. Ni siquiera los 9 y toda la multitud que estaban ahí, porque la cosa se puso muy fea. 3 cosas que sucedían en un entierro judío. Primero era un lloro, eso era una gritería, una vaina, pero ya espantosa, de gritería, de chillido, de eso. 2, traían las plañideras, las plañideras a que vinieran a estar ahí en el entierro, llorando. Y eso fue lo que el Señor encontró, un alboroto tremendo, un alboroto impresionante. Y contrataban ¿a quién? A las plañideras. Habían a las mujeres que venían a llorar y a llorar, porque les pagaban. 3 cosas.
Y lo que encontró el Señor fue un panorama terrible de un desorden, de una lloradera, de quejarse, de bueno, algo espantoso. ¿Y la tercera cosa que era? Las plañideras, y los que tocaban la flauta. En los entierros así de gente habían bastantes flautistas, pero por más pobre que tuviera, uno que estuviera tocando la flauta, 3 cosas. Y eso era un acontecimiento, que eso era, todo el mundo participaba de ese funeral. Pero el Señor no le permitió sino a Jairo, a su esposa y a la familia muy cercana. Pero tomó ¿a quién? A su equipo, a su triunvirato. Pedro, el líder de la iglesia, Juan, el discípulo amado, y Santiago, el primer mártir de la iglesia, que está en Lucas 12, en Lucas no, en Hechos 12, que Herodes mata a Jacob, que es Santiago, y a la familia y al resto, ni siquiera los 9 los dejó entrar. ¿Por qué permitió que entrara a triunvirato? Porque ellos serían los responsables de transmitir la enseñanza del evangelio, no solamente a los 9, sino al resto que se fuera añadiendo a la iglesia, que iban a ser salvos. A las columnas de la iglesia fue a los únicos que le permitió la entrada, a su círculo más íntimo, porque ellos eran el conducto de la enseñanza. Y continúa, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esto es un acto temporal, no permanente. Ella está dormida. Y mire lo que dice el verso 40. Risas, burla, menosprecio, ridiculizando al Señor, mas Él echando fuera a todos. Y aquí viene una muestra de la caridad, del amor y la ternura de Dios, que toma la mano de Jairo, con toda seguridad la de la esposa, los abraza, va con ellos, se identifica en el dolor, en el sufrimiento, en el silencio, se identifica con él por la pérdida de la niña, y los abraza con esa ternura, con ese cariño, con esa bondad tan tremenda. Y tomó a Jairo, al padre y a la madre de la niña, y a los 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y entró donde estaba la niña. El resto, los 9 y todo el resto, ¿dónde se quedaron? Afuera. Y tomando la mano de la niña le dijo, vuelve y juega, con ternura, con bondad, con dulzura. Toma la mano de la niña y dice unas palabras espectaculares. Talita Cumi, que traducido es niña. Talita significa joven, corderito, que son tiernos. Talita significa eso, joven, corderito, corderita. Y Cumi, levántate. Y con la ternura le coge la manita a la niña, y ¿qué le dice? Levántate, pequeña corderita. Levántate, levántate. Verso 42. La niña se levantó inmediatamente.
No hubo necesidad de rehabilitación, ni de droga, ni de medicina para restaurarse. No hubo necesidad de eso. Fue un acto creativo porque en él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Y él es la luz de nosotros. Y la vida es la luz de los hombres. Porque él tiene poder sobre quién, sobre la muerte. Porque él la venció. Aleluya, hermano. Y la certificó cuando se levantó de la tumba, cuando resucitó el Señor. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. E inmediato se levantó y andaba. Andaba para un lado, para el otro. Sí. La niña feliz, contento. Ante ese milagro creativo de aquel que venció la muerte, que murió, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos libres del temor a la muerte. ¿Y lo certificó cuándo? Cuando resucitó el Señor. A ti te digo, levántate, corderita. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron. ¿Quiénes? Entraron en pánico, quedaron atolondrados, ¿Quiénes? Jairo, su esposa, los familiares que habían, y Pedro, Juan. ¿Quién es este? Este es el Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, y que tiene poder sobre la muerte. Y que le quitó ese poder, ¿a quién? A Satanás, como lo vimos en Hebreos 2:15. En vez de alegrarse, ¿qué quedaron? Atónitos, perplejos. ¿Quién es este? La fe de Jairo fue vindicada. Fue exaltada la fe de ese hombre. Y la fe de los discípulos se acrecentó ante semejante milagro de la resurrección de esta niña. Esto es algo realmente, es evidente la ternura y la caridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo les parece la respuesta de Jairo, de su esposa, su familia, y de Pedro, Juan y Jacobo y Santiago? Es realmente espantados, llenos de temor, atónitos. Los que estaban en la habitación no eran los que estaban afuera, porque a ellos no los dejó entrar. A los que vieron el milagro, porque para ellos era el milagro, y para glorificar y para exaltar la fe de Jairo, que siempre creyó en el Señor, en que él ya no quería, ya no era un milagro de sanidad, sino el retornarle la vida a su hija. Ustedes pueden imaginar después de eso, de que salieron, claro, porque uno tiene que quedar impactado. ¿Cómo sería esa felicidad? Yo me imagino toda la familia tirada a los pies de Jesús, todos tirados a los pies de Jesús, arrodillados, postrados, en una alabanza y en una exaltación al Señor, ¿verdad? Algo sublime. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero aquí viene algo realmente interesante. Sí, en Lucas 8:55. Mire la ternura de Jesús. Era en Juan, yo decía, pero como esto me salió como torcido. Juan 8:55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó
Y mire lo que hizo Jesús. Mire lo que hizo. Y él mandó que se le diese de comer. Qué cosa tan tierna y qué caridad tan maravillosa de Jesús. Y claro, una niña que después de tener ese tiempo, ¿cuánto hace que no comía esa niña? Y estaba feliz. Lucas 8:55. Lucas. No, perdón. Juan no. Lucas 8:55. Perdón. Lucas 8:55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sublime. Excepcional. Volvamos a Marcos. Vamos en el 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Pero él les mandó mucho. Que nadie lo supiese. Oiga, yo siempre me pregunté, ¿por qué el Señor, ante las proezas, las maravillas, todas las cosas hermosas, por qué Él decía que no lo declararan a nadie? ¿Por qué? Porque todavía no estaba completo el Evangelio de Jesucristo. Todavía les tenía que enseñar muchas cosas. Y por eso el Señor permanentemente les decía que no lo hicieran. Allá adelantico, Marcos 7:36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 8:26 de Marcos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Porque se necesitaba completar el Evangelio de Cristo. Esa fue algo, y es que hay que entender completamente su misión para entender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y es que el Evangelio completo va ¿a dónde? A la cruz. Va a la cruz. Ahí termina el Evangelio completo. Y ahí en la cruz, ¿qué se nos revela? ¿Qué se nos enseña? Ahí fue donde el Señor nos redimió, nos rescató y nos salvó. Fue allá en la cruz. Y los 4 evangelios después certifican esa verdad con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía, oiga, yo siempre decía eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor? ¿Sí? O lo que dice en el libro de Juan 6:15. Cuando le dio de comer a los 5,000, lo iban a hacer rey. Y ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Pero viene lo más espectacular. El primero que se dio cuenta, vuelve y juega, fue un gentil. Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre es Dios. Era hijo ¿de quién? De Dios. El centurión, por una revelación del Espíritu Santo, entiende que el que murió ahí es el único que me puede a mí redimir y me puede a mí salvar. Pero falta la cereza del pastel de esta predicación. ¿Qué es lo que viene? ¡Qué espectacular! El Señor certificó todo cuando se levantó de la tumba. Cuando el Señor venció la muerte y le aplastó la cabeza a Satanás. ¿Para qué?
para algo extraordinariamente bello. ¿Y qué es? Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todos mis mandamientos. Que guarden todos mis mandamientos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, totalmente olvidada por la iglesia de Dios. Formar discípulos a los años de la mazamorra. El diablo tiene anestesiada la iglesia y los corazones de los cristianos. Estamos dormidos, totalmente dormidos. Y si Dios viniera hoy, y nos pidiera cuentas, la mayoría de nosotros, vea, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Menos que... ¡Ay, Señor! ¡Ay! No. Vayan y cumplan la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Pero permítame terminar leyendo esta porción, que es la visión del próximo año que Dios me regaló estudiando este tema. Está en 2 de Corintios, del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios. 2 de Corintios 5, del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No nos hagamos los locos. No nos hagamos los locos. Todos tenemos que dar cuenta allá donde el Señor, y no podemos echarle la culpa que no, que fue que me este pastor, que este no. Cada cual tiene que responderle a Dios. Y hoy los corazones de la iglesia de Cristo están encallecidos, endurecidos, y no entienden que Dios me ve y me conoce. Miren lo que nos dice. Nos dio que nosotros somos los que tenemos que reconciliar a un mundo perdido que está en oscuridad, que está en tinieblas. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que lo estamos haciendo? 19. Que Dios estaba en Cristo. Nosotros éramos enemigos y Dios fue el que nos reconcilió. Qué amor tan grande de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que estando más perdidos que embolatados, el Señor nos reconcilió. Y este año, el 24, quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, con la visión, con la misión y el destino. ¿Y cuál es mi destino? Eterno. Que yo me reconcilie, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores, representamos a Cristo. Oiga, Dios nos está rogando, oiga hermano, vuelvan en amistad conmigo. Por favor, se lo suplico, vuelvan en amistad. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué se dejaron endurecer por el demonio? Por la religiosidad. Que Dios nos despierte hoy para poder recibir el 24 con la pasión de volver otra vez a la gran comisión y formar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad.
Dios me nombró embajador. Ministerio de la Fe. Oiga, yo soy embajador del cielo. Nosotros somos embajadores del cielo. ¿Por qué nosotros siempre le damos las migajas a Dios? ¿Y por qué Dios siempre ocupa el último puesto? ¿Sabe por qué? Porque estamos totalmente ciegos. Ciegos. Yo una cosa que aprendí y que la he dejado en todo este tiempo es que aquel que deja de aprender, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Todos los días tenemos que aprender. ¿Y cuántas personas vienen cada mes en cuando? Yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. Bendigo a Dios. Ese bendito 12 de septiembre de 1984. Miércoles, casi a las 9 de la noche, que yo recibí a Cristo. Y nunca más, desde el 12 de septiembre de 1984 hasta hoy, he dejado yo de asistir a las cosas de Dios. Siempre Dios mi primer lugar. Dios mi primer lugar. Y Dios me envió, fue a predicar su palabra. No predicar emociones, ni fantasías de prosperidad, ni nada de eso. Pero hoy, las mega iglesias y esos pastores sicarios del evangelio están llevando a una condenación eterna a muchos que se dicen ser cristianos. Muchos, porque a nosotros nos encantan los números, las multitudes. Uy, allá en esa iglesia, eso ya no fluye el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque yo sí quisiera que a mí me mandaran a predicar en una iglesia, de esa mega iglesia. Yo quisiera ir solamente a predicarles la gran comisión, el verdadero tesoro de la eternidad. Y al final de esa predicación hay dos maneras de vivir la vida: discípulo de Cristo o discípulo del diablo. Yo la prediqué hace mucho tiempo y habían en ese día como unas 110 personas. Y yo le dije, yo no dudo de los que están aquí sentados que tienen a Cristo. Pero ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si el diablo es Dios, sígale. Si Baal es Dios, sígale. Pero no claudique entre dos pensamientos. Por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y yo le dije ese día a esas personas que estaban ahí: o usted es discípulo de Cristo o usted es discípulo del diablo. La inmensa mayoría de los que están sentados aquí son discípulos del Señor. Diablo. Vamos a orar. Me acuerdo que un señor ahí me dijeron hasta de qué me iba a morir. Hasta no venimos aquí para que usted lo insulte. Y esa señora diezmaba 4 millones de pesos. Yo le dije, señora, yo no he vivido de su plata. Ese día en esa predicación perdí 6 millones de diezmos. Y no hizo falta, nunca nos hizo falta. Le dije, yo no vivo de su diezmo, señor, yo vivo del Señor. Pero usted es discípula de Satanás. Yo quisiera que a mí me pusieran en una iglesia esa a darle ese tema. La gran comisión, el verdadero tesoro de la eternidad. A ver cuánto quedaría. Pues bueno, ese día perdí como 40, fueron 40. Porque eran discípulos del diablo, punto. Porque no hay término medio. O usted es o no es. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias, papacito bello, hermoso, por este tiempo de especial, oh Dios, de este regalo tan precioso que tú nos has dado en diciembre. Tu
poder sobre la naturaleza, tu poder sobre las tinieblas y sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tu poder sobre la enfermedad y tu poder hoy, oh Dios, que trae una esperanza, que trae un descanso, que trae una libertad, que yo hoy soy libre del temor a la muerte. Es increíble que los que más le tienen miedo a la muerte son los cristianos. Es realmente lamentable. Pero hoy, Señor, al igual que Jairo, oh Dios, hoy mis hijas y mis hijos están agonizando, Dios. Jesús de Nazaret, porción de mi vida y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en esta tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas tú eres mi porción y mi copa para siempre. He aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú consumirás a aquellos que de ti se apartan. Pero en cuanto dependa de mí, el acercarme a ti es el bien, porque he puesto en Jehová mi esperanza para contar todos los días que mi papito Dios, mi fortaleza, es recto y que Él no hace acepción de personas. Oh Dios, levanta la iglesia, Señor. Usa esta pequeña grey en el año 2024 para el último avivamiento antes de tu segunda venida, Señor. Que nosotros hoy, que el fuego de tu espíritu avive la llama de la pasión por los perdidos, para volver otra vez a la inocencia, a la candidez. Oh Dios, hoy renuncio a la maldita antigüedad y a la maldita experiencia. Oh Dios, vuélveme a dar un corazón de niño, corazón ingenuo, un corazón dispuesto otra vez a aprender. Maravilloso Dios. Hoy, Señor, muchos cristianos están siendo llevados a la condenación eterna en iglesias, que lo único que les importa es la plata, no les importa la vida espiritual de la gente. Y tendrán que pagar esos pastores, sicarios de la fe. Oh Dios maravilloso, aquí están nuestras necesidades, Señor. Y mi necesidad profunda es de amarte y de conocerte más, que yo te pueda conocer más. Oh Dios, este mundo se burla, te ridiculiza, porque no creen que tú tienes el poder sobre la muerte. Y muchos se burlan, como se burlaron aquellos vecinos de Jairo, del principal de la sinagoga. Y hoy el mundo te rechaza, Señor. Permítenos ser ese remanente de la iglesia de Filadelfia, oh Dios, para ver el último gran avivamiento antes de tu segunda venida. Oh Dios, ahora te pido que tú reines, que la luz de Jesucristo brille mañana en la Navidad en nuestros hogares, que tú seas el centro de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Señor Jesús, gracias.
porque hoy tú has traído sanidad, medicina y curación a nivel espiritual, psicológico, físico, económico y familiar. Ahora lo único que nos queda, Señor, es que avives el fuego de tu llama para decirte: heme aquí, envíame Dios, yo iré. Ahora, Señor, te pedimos que tú seas el centro de la Navidad y que cuando nos estemos dando la feliz Navidad, que sea Dios con nosotros. Para ti toda la gloria y toda la honra, papacito bello, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén. Amén. Bueno, a todos los que están en nuestro canal de Facebook y después en nuestro canal de YouTube, si te gusta esta predicación, comparte con tus familiares y contactos.